Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Como se esperaba, el encuentro entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo ruso aquí en Ginebra, en Suiza, se llevó a cabo con no mayores noticias, en el sentido que son pocos los hechos, digamos, o los puntos en los que llegaron a una conclusión determinada, a un acuerdo de trabajo, pero lo que sí es claro es que dejaron algunos puntos de partida para seguir hablando, para seguir trabajando de la mano y seguir esa relación que comienza a construirse ahora con los dos líderes como mandatarios de una nación. Ante esto hay que recordar que lo que vemos también tiene su propio lenguaje. No solamente lo que ellos dicen cuenta, y el experto Scott Ross nos analizó un poco ese mensaje que ellos, sin decirlo, enviaron al mundo. Ambos parecen abiertos a lo que está sucediendo y a hablar entre ellos, pero estamos viendo dos maneras distintas de sentarse. Cuando miramos a Putin sentado allí, lo que está haciendo no muestra arrogancia, pero está casi agresivo porque luce tan abierto. Por otro lado, se ve a Biden, que toma el aire del viejo estadista, se ve muy relajado, sus manos están enfrente de él. Y bueno, como lo decía, las diferencias entre los dos mandatarios, entre Vladimir Putin y Joe Biden, son claras. Pero según dice Darren West, quien es experto en política de Brookings Institution, ellos destacaron en sus conclusiones estas diferencias, pero dice que esto ayuda a que se eviten malos entendidos después de que quede claro qué es lo que al otro le molesta, razón por la que podría ser un punto de partida positivo para la relación de las dos naciones. Creo que el mayor desafío es que los dos países tienen intereses estratégicos muy diferentes. Tengo la impresión de que básicamente plantearon una serie de temas, pero no alcanzaron mucho. La única excepción a eso parece estar en el área de las limitaciones de armas nucleares, donde los dos países han acordado, como se anunció anteriormente, continuar con el tratado actual por otros 5 años. Aunque no está determinada una fecha de su próximo diálogo, este es un buen punto de partida que sin duda comenzará a arrojar diferentes reacciones del mundo, reacciones de líderes de sus naciones, y esto por supuesto tendrá un impacto no solamente en Estados Unidos y Rusia, sino también en sus aliados, y esperamos que sea positivo a través de decisiones como la de renovar su acuerdo para el control de las armas nucleares. Información que tiene lugar aquí en Ginebra, Suiza. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Buenos Días, América. El gobierno de los Estados Unidos destacó la resolución aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que expresó su alarma por el deterioro del ambiente político en Nicaragua a pocos meses de la realización de las elecciones presidenciales. En un comunicado emitido por el Departamento de Estado, el secretario Antony Blinken destacó textualmente: Estados Unidos apoya firmemente el llamamiento del Consejo Permanente de la OEA al presidente Ortega para que adopte urgentemente medidas para restablecer el pleno respeto de los derechos humanos y pueda crear las condiciones para la celebración de unas elecciones libres y justas. El documento afirma que la administración Biden espera seguir trabajando con los Estados miembros de la OEA, así como con los gobiernos democráticos del mundo, además de los socios de la Unión Europea, con la interacción de ejercer presión para que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vicepresidenta, Rosario Murillo, respeten el compromiso con la Constitución de su país y con la Carta Democrática Interamericana. El Consejo de Seguridad de la OEA se reunió el martes para votar la resolución que fue aprobada por 26 votos a favor, 2 votos en contra y 5 abstenciones. Estados Unidos reconoció que al no haber una reforma electoral importante y debido a los recientes actos de represión por parte del gobierno nicaragüense, no están dadas las condiciones para celebrar unas elecciones libres y justas en noviembre, y exigió la liberación inmediata de los 4 candidatos presidenciales detenidos recientemente y de los más de 130 presos políticos. La OEA dijo textualmente a tiempo de condenar estas detenciones: condenamos inequívocamente el arresto y el acoso y las restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y además pidió su inmediata liberación. El secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió que en el hemisferio no hay lugar para las acciones como las del mandatario nicaragüense Daniel Ortega, que atentan contra la libertad y la democracia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Los diversos llamados internacionales al cese de la represión en Nicaragua no han hecho eco en el gobierno del presidente Daniel Ortega, que continúa con las detenciones de figuras claves de la oposición y que esta semana elevó la escalada represiva contra la empresa privada al mantener en prisión a uno de los principales directivos de la banca nicaragüense, Luis Alberto Rivas Anduray, gerente general del Banco de la Producción. El presidente del Consejo Superior de la empresa privada, Michael Healy, expresó a través de un pronunciamiento que Nicaragua vive la crisis más grande de su historia y señaló que las detenciones, que califica como inconstitucionales, son un obstáculo político para superar la actual situación del país. Estamos indignados por el proceder de las autoridades, por tanto atropello y falta de voluntad para resolver la crisis en la cual estamos sumergidos desde abril de 2018. El Estado, con estas acciones, está sumiendo al país en una crisis política mucho más profunda. En tanto, figuras claves del Frente Sandinista expresaron que el gobierno del presidente Daniel Ortega limpia el camino para negociar directamente con el gobierno de Estados Unidos sin intermediarios de la oposición, según dijo el periodista e histórico militante de este partido, William Grisby. Propósito, hermano, limpiar la mesa de los traidores. A ver, gringo, ¿querés hablar conmigo? Vení a hablar conmigo. Dejá de estar contratando sicarios, vení a hablar conmigo, pongámonos de acuerdo. El presidente Daniel Ortega, a través de su canciller Denis Moncada, ha insistido en varios foros internacionales en que se detengan las sanciones y se respete lo que denomina la soberanía y autodeterminación de la nación. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. La Reserva Federal adelantó este miércoles sus proyecciones para las primeras alzas de las tasas de interés tras la pandemia a 2023. Y abrió el debate sobre cuándo y cómo puede ser apropiado que el Banco Central comience a reducir sus compras mensuales de activos. Los funcionarios también restaron importancia a la repercusión de la pandemia en el crecimiento, dejando de lado una referencia previa a que la crisis estaba afectando la economía. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo tras la reunión de 2 días que los funcionarios empezaron a hablar de dialogar sobre la reducción de las compras mensuales de activos del Banco Central por $120,000 millones, que continuarán hasta que se hayan hecho mayores progresos sustanciales hacia los objetivos de la Fed de máximo empleo e inflación. En las próximas reuniones, el comité seguirá evaluando el avance de la economía hacia nuestros objetivos, dijo Powell. El jefe de la Fed se negó a ofrecer orientación sobre el momento de cualquier cambio de política en el futuro, haciendo hincapié en que se necesita más progreso económico antes de que se cumpla la norma de mayor avance sustancial. Powell dejó claro que el Banco Central advertirá de cualquier cambio de la política monetaria. Avisaremos con antelación antes de anunciar cualquier decisión de modificar nuestras compras, añadió. Tony Cano, Voz de América, Washington. La isla mexicana de Cozumel dio la bienvenida este miércoles al primer crucero desde que la pandemia de coronavirus prácticamente colapsó la industria turística mundial. Funcionarios en el estado de Quintana Roo, en la costa caribeña, dieron la bienvenida al Adventure of the Seas de la línea Royal Caribbean, luego de llegar procedente de Nassau, en las Bahamas, a una de las escalas más concurridas del mundo para cruceros. La agencia AP informa que la línea de cruceros requiere que todo pasajero mayor de 16 años esté completamente vacunado contra el COVID-19. El resto deberá realizarse una prueba médica. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dijo que un 5% de los pasajeros, unos 150 jóvenes o aquellos con enfermedades crónicas, no han sido vacunados y que estarían sujetos a reglas especiales. Funcionarios de salud estatales y federales supervisaron la llegada. La línea de cruceros promovió el viaje como una oportunidad de aventurarse en la historia maya durante una visita a Cozumel. Quintana Roo alberga complejos turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, y la actividad económica estatal depende en un 87% del turismo. Sin embargo, las condiciones climáticas no parecieron sonreír al regreso de los cruceros. Este miércoles amaneció muy lluvioso y había cantidades significativas de algas en muchas de las playas del estado. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, concluye que 10 años después de la adopción del histórico convenio
sobre las trabajadoras domésticas, ha habido pocas mejoras en sus condiciones laborales. Lisa Schlein, de La Voz de América, destaca que cuando se adoptó la convención, estas trabajadoras se encontraban entre los miembros invisibles más subestimados de la fuerza laboral mundial. 10 años después, todavía luchan por ser vistas y reconocidas como personas que brindan un servicio esencial. Los datos del informe de la OIT muestran que los 75.600.000 trabajadores domésticos del mundo siguen padeciendo de malas condiciones laborales, salarios bajos y falta de protección social. Para muchos, la pandemia de COVID-19 ha empeorado su ya difícil situación. El director general de la OIT, Guy Ryder, dice que las trabajadoras del hogar perdieron sus empleos o vieron reducidas sus horas de trabajo en mayor número que otras durante la pandemia. El alto funcionario señala que muchos trabajadores domésticos son migrantes, por lo tanto, su situación en el país en el que trabajan podría verse cuestionada si perdieran sus puestos de trabajo. Muchos trabajadores domésticos son empleados que residen en la vivienda donde laboran y podrían perder el alojamiento si al mismo tiempo pierden su trabajo. Entonces, detrás de las cifras agregadas, creo que hay una especie de impacto humano más profundo que acentúa aún más el sufrimiento que implica el impacto en el mercado laboral de la pandemia de COVID-19, dijo Ryder. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. La cantante estadounidense Miley Cyrus ganó el derecho de utilizar su nombre como marca comercial en varios productos en la Unión Europea, luego de que el máximo tribunal de Europa anuló una decisión de la Oficina de Patentes de limitar el alcance de su marca. El caso se remonta a 2014, cuando la compañía de la cantante Miley Incorporated, solicitó la marca Miley Cyrus con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para discos de audio y video, cubiertas de teléfonos celulares y otros productos. Sin embargo, Cyrus Trademarks Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que había registrado la marca Cyrus en 2010, se opuso a la solicitud. El tribunal anuló la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual, desestimando argumentos de que las marcas podían confundirse. Las emisoras de Hungría criticaron una nueva ley que prohíbe la exhibición y promoción de la homosexualidad entre los menores de 18 años, calificándola de una amenaza a la libertad de expresión. El gobierno nacionalista del primer ministro Viktor Orbán impulsó la ley en el Parlamento a pesar de las críticas de los grupos de derechos humanos. Según expertos en Hungría, Billy Elliot, Filadelfia, el diario de Bridget Jones o incluso algunas películas de Harry Potter solo se proyectarían a altas horas de la noche y se prohibirían series como Modern Family, al igual que algunos episodios de la serie Friends. El ex ingeniero y director gerente de Abbey Road, Alan Parsons, fue reconocido en la lista de honores del cumpleaños de la reina Isabel. Parsons recibió la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria de la música. El trabajo de Alan Parsons abarca décadas y disciplinas, desde sus comienzos en los estudios Abbey Road de Londres a los 18 años, hasta su labor en álbumes como Abbey Road de los Beatles, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd y 10 discos como parte del Alan Parsons Project, entre ellos Eye in the Sky y Turn of a Friendly Card. Nos vamos a 1979. La banda de disco de Rhythm and Blues Chic debuta en la Hot 100 con Good Times, Leave Your Cares Behind, tema que se coronó en el primer lugar. Su sencillo de 1978, Le Freak C'est Chic, posiblemente sea su tema más recordado. Y en 1985, el dúo Tears for Fears estrena la supercanción Shout en las 100 calientes de su álbum Songs from the Big Chair, que llegó al primer lugar. El sencillo anterior de ese disco, Everybody Wants to Rule the World, ocupaba para ese momento el sitial de honor. Shout también llegó al número 1. Después de Shout, el sencillo Head Over Heels fue su tercer éxito consecutivo. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las negociaciones formales que tanto el gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores piden entre sí para enfrentar la crisis política por la que atraviesa Venezuela. Sobre ese tema, nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, entrevista a Anderson Sequera, director estratégico de la plataforma Politics, quien argumenta que el mayor obstáculo de las negociaciones es el propio gobierno de Nicolás Maduro. En negociaciones de alto nivel como la que necesita Venezuela en este momento, estamos en una etapa donde se debe construir un buen clima, un clima favorable para las negociaciones que parte de la construcción de confianza. Y eso parte de tres características fundamentales. La primera es que ambas partes tienen que hacer concesiones unilaterales que sean significativas o que al menos sean evaluadas como significativas por la otra parte. En el caso del chavismo ha dado algunos gestos con el tema de los 6 de Citgo, con el Programa Mundial de Alimentos y en última instancia con la designación del CNE. En el caso de Guaidó ha dado algunos pasos importantes, transformando un poco la retórica maximalista del Maduro vetellado del cese de la usurpación, pasando a la presión por elecciones libres. Esa es una primera etapa. La segunda condición que debe haber es que ambas partes se comprometan a bajarle 2 a la diplomacia de micrófono, a bajarle al tono de la retórica y a permitirle a los mediadores, en este caso Noruega, que construyan la agenda, que construyan confianza. Eso se ha dado de parte del interinato, pero no se está dando por parte de Maduro. Y la última condición que tiene que existir es que la comunidad internacional se comprometa a ser garante de un acuerdo, se compromete a ser observador de un acuerdo, porque de nada vale un proceso largo de negociación que se firme un determinado documento si no hay actores externos que pueden llevar o que pueden asegurar su implementación. ¿Por qué Maduro hace este tipo de comentarios o por qué Maduro pide que el diálogo sea público? No porque está interesado en la transparencia, sino porque está interesado en provocar y en dividir a la oposición. Provocar, porque Maduro en este caso le habla a su base, le habla a aquel sector duro del chavismo, lo que podemos denominar el voto duro, que siente que el simple hecho de negociar con la oposición, que negociar con Juan Guaidó, es una especie de traición a la patria. Entonces Maduro tiene que hacer algunos gestos a la bandera a este sector para mantener la cohesión del chavismo. Y por otro lado, al hacer estos comentarios, Maduro sabe que provoca a la oposición y fomenta su división, porque ningún actor de la oposición va a querer verse retratado en Miraflores o en cualquier otro sitio sentado con la delegación de Maduro o sentado con el propio Maduro en unos diálogos, digamos, como lo de 2014 o lo de 2016, que fueron públicos, pero no fueron efectivos desde el punto de vista de la negociación política. Ahora, ¿qué viene en esta etapa del juego? Como sabemos que no es lo que mejor ayuda a las negociaciones, corresponde a los mediadores a presionar a las partes del chavismo y a las partes del régimen a que le bajen 2 a la diplomacia de micrófono para poder construir un clima favorable para las negociaciones. De no hacerlo, digamos, de existir diversas peticiones de los mediadores de que se le baje 2 a la diplomacia de micrófono y el régimen de Maduro insiste en estos, digamos, comentarios provocadores, en estos comentarios fuera de tono, esto sí nos daría, digamos, razones para pensar que el régimen de Maduro no está para nada interesado en negociar absolutamente nada que ponga en riesgo su permanencia en el poder. ¿Qué opina sobre la reacción de Guaidó a las propuestas de Maduro? Es lo que se espera de él. Una reacción prudente, una reacción sensata, un comentario que entiende la etapa en la que estamos de las negociaciones, una etapa donde lo importante es que los mediadores construyan confianza, lo importante es que los mediadores construyan un clima propicio para las negociaciones, porque se entiende que de esta etapa de la construcción de confianza, de la construcción de la agenda y de establecer un proceso claro, es que podría depender los resultados de un proceso de negociación. Al menos de un proceso de negociación exitoso. Los noruegos entienden esto. Los noruegos, estoy seguro que han hecho peticiones tanto al presidente Guaidó como a Nicolás Maduro para que le bajen 2 a la diplomacia de micrófono, pero está claro que solamente la parte de la presidencia interina lo ha cumplido. A su vez, en su declaración, Guaidó hace referencia a 3 condiciones para el éxito de las negociaciones que también hicimos o también mencionamos en las respuestas anteriores. Era el politólogo Anderson Sequera y los 3 elementos principales que considera deben caracterizar a las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.